¿Quiénes eran los Nefilim? ¿Quiénes eran esos seres que se han vuelto incluso un mito, no solo entre personas creyentes, sino un mito entre personas no creyentes? Gracia y paz, amados hermanos. En el día de hoy me encuentro aquí para tratar el tema de los Nefilim. Como muchos saben, estoy haciendo una serie de exposiciones en el libro de Génesis y llegamos al momento donde esos hombres, esos seres aparecen en escena. Cuando nosotros leemos sobre ese asunto, yo lo primero que debo dejar claro es que no son un mito. Cuando hablamos de mito, nos referimos a algo que quizá no es real, a algo de lo que se habla, pero no tiene por qué ser cierto. Pero no son un mito, son seres reales que aparecen en el registro de las escrituras y por lo tanto son totalmente verídicos. La duda y lo que ha llevado a muchos a suponer cosas es quiénes son realmente los Nefilim. Personas que no son creyentes, pero les encanta la mitología, les encanta la fantasía, les encanta las historias como las leyendas. Siempre les ha gustado el tema de los Nefilim, esos seres gigantes que, ¿cómo se formaron? ¿Fueron la relación entre ángeles caídos y mujeres? Por otro lado, también muchos creyentes, cuando llegan a esa parte del texto, han dedicado años de su vida a investigar sobre ese asunto. Cuando nosotros llegamos a ese pasaje, hay algunos que incluso no leen más allá y que se centran solamente en averiguar quiénes son los Nefilim. Yo querría hacer este video de una manera sobria y presentar un pensamiento sobre las tres principales opiniones que se tienen sobre esos seres. Me gustaría comentar 3 o 4 cosas del texto y sobre todo llamar a la prudencia a la hora de decir que alguien no es mi hermano o es un hereje porque piensa o interpreta diferente ese pasaje. Primero, quiero que sepamos algo y espero que pensemos igual en cuanto a eso. La primera cosa que debemos tener en cuenta es que los Nefilim no son un asunto cardinal en nuestra fe cristiana. No es un motivo que debería dividir a los creyentes. Si pensamos diferente sobre los Nefilim, no creo que debería ser el motivo por el cual no considere a alguien un buen siervo de Dios. Pues mi pensamiento sobre los Nefilim difiere de grandes hombres de Dios que piensan una cosa totalmente diferente. No por eso creo que sean hombres disparatados, hombres tontos, hombres necios, ni estoy diciendo que mi verdad es la verdad absoluta sobre ese asunto. Y número 2, hay otra cosa que debemos tener en cuenta. El tema de los Nefilim no es el punto central del texto. Cuando nosotros leemos el contexto donde los Nefilim aparecen, nosotros debemos saber que el tema principal es el aumento de la maldad en los hombres, el cómo la maldad se extiende por la tierra y cómo Dios reacciona a esa maldad. Los gigantes, Nefilim, los seres que aparecen ahí, no son el tema principal del relato. Muchas veces, movidos por el morbo, por el mito, por lo escondido, por lo oculto, por lo difícil, por lo misterioso, acabamos centrándonos en algo que no es el punto central del pasaje. Así que debemos tener en cuenta que ni los gigantes o los Nefilim son el punto central del pasaje, ni deberíamos dividirnos por un tema como ese. Voy a presentarles ahora las tres principales posturas que se tienen sobre los Nefilim. La primera es que muchos consideran que los Nefilim era el fruto de la relación entre mujeres humanas y ángeles caídos, que debido a que ángeles caídos tuvieron relaciones sexuales con mujeres, entonces el fruto fue ¿el qué?
unos seres gigantescos. A esto podríamos presentar algunas dudas. ¿Qué argumentos dan las personas que creen este pensamiento? Hay muy buenos maestros, ¿eh? Hay hombres como John MacArthur, creo que creen esto. Creo que Miguel Núñez también, no estoy del 100% seguro, pero diría que Miguel Núñez también. El conocido predicador para muchos, buen predicador, Armando Alducín, también enseña estas cosas, y muchos otros a lo largo de la historia. Incluso muchísimos rabinos judíos consideran eso también. Ahora, ¿qué piensan ellos? Que la expresión los hijos de Dios y las hijas de los hombres, esos hijos de Dios se refieren a seres angelicales. ¿Por qué? Porque en el libro de Job, por ejemplo, menciona que los hijos de Job, los hijos de Dios, perdón, estaban en la presencia del Señor. Y por lo tanto, tanto ahí como en una ocasión también en algún salmo, aparece hijos de Dios referido a seres angelicales. Ellos además intuyen que esos hijos de Dios que se refieren a seres angelicales son seres angelicales caídos, es decir, demonios. Además de eso, ellos consideran que esos demonios tuvieron relaciones íntimas con las hijas de los hombres, mujeres, y el resultado fueron unos hijos que eran gigantes en cuanto a su envergadura. Cosas que hay que pensar en cuanto a eso. Cuando la Biblia habla de hijos de Dios, no solamente vemos que se refiere a los ángeles. En el Antiguo Testamento, en ocasiones Dios se refiere a hijos de Dios también para referirse a su pueblo en general. Dios se refiere como hijo de Dios también a su pueblo en general. Por otro lado, también vemos en el Nuevo Testamento Por otro lado, también vemos en el Nuevo Testamento como hijo de Dios es una expresión dada también a los creyentes, incluso apuntando en una ocasión a la figura de Adán. Por lo tanto, no podemos limitar la expresión hijos de Dios solamente a ángeles. Otra cosa, la Biblia es clara cuando dice que en la eternidad seremos como los ángeles, en el sentido de que ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento. Los seres espirituales, como los ángeles, no tienen esa inclinación a deseos físicos como nosotros, como la sexualidad. En la eternidad no vemos evidencias de que habrán matrimonios y práctica de intimidad sexual en el matrimonio como la que se vive en estos tiempos. Y el ejemplo que utiliza la Biblia es referirse a seréis como ángeles. Por lo tanto, es también algo que deberíamos cuestionar, que un ser espiritual tenga una relación con un ser físico a nivel sexual. Y por otro lado, que sea un ser espiritual como un ángel el que tenga una relación sexual cuando la Biblia menciona claramente que los seres espirituales no tienen esa inclinación. Por otro lado, los defensores de esta postura aluden a dos cosas principales. Número uno, no significa que tuvieran la inclinación, pero tendrían malas intenciones. Eran demonios que tenían malas intenciones y lo hicieron solamente con un propósito malvado. Y por otro lado, también dicen algunos que ellos a veces se pueden presentar con apariencia humana. Nosotros vemos el caso de esos ángeles que se presentan a hablar con Lot y nosotros vemos cómo los quieren abusar sexualmente de ellos las personas de la ciudad. No es la primera vez que en el relato bíblico seres espirituales aparecen con personificación humana. Por otro lado, también dicen que podía ser el hecho de que fuera alguien poseído por un demonio. Vemos posesiones como aquel que se presenta a Jesús y dice, nosotros somos legión porque somos muchos. Personas que pierden el dominio y control de sus facultades al ser completamente poseídas por un demonio. Y también piensan que podría ser el caso. Personas humanas que fueran poseídas por demonios y en ese caso al tener relaciones íntimas con las mujeres salieran esos nefilim. Pero hay otra cosa curiosa. Si fuera el caso de que personas humanas poseídas por demonios tuvieron relaciones con las mujeres, lo que se transfiere al embrión
es lo humano de ambos. Se transfiere al embrión lo que viene del hombre humano y lo que viene de la mujer humana, no la esencia espiritual. Eso es algo biológico. Hay muchos porqués y dudas alrededor del hecho de que sean realmente ángeles caídos. Otra idea es la siguiente. En el texto alude a que los hijos de Dios tomaron para sí esas mujeres conforme las que más les gustaban. Si realmente los demonios tienen un propósito malvado, ¿qué tiene que ver que les gusten o no les gusten? ¿Por qué iban a buscar las bellas, las hermosas, las bonitas? ¿Por qué iban a buscar aquellas que les atrajeran físicamente de alguna manera? Si son demonios y solo quieren fabricar gigantes, ¿no debían haber tomado las que fueran? ¿Por qué hay un gusto ahí representado? Si un ser espiritual quisiera tener relaciones sexuales con un propósito malvado, con una humana, ¿por qué el detalle de tomaron las que les gustaban y les agradaban? Los hombres tienen esas inclinaciones a la belleza de la mujer. Nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Sansón, que tomó a una mujer que no correspondía porque le gustó lo que vio. Y no es el primer caso que un hombre se deja llevar por lo que le gusta a sus ojos. Así que hay preguntas alrededor de si realmente serían ángeles caídos los que tuvieron relaciones sexuales con mujeres que tomaron forma humana o que poseyeron a algún ser humano. No es una postura que a mí me llegue a encajar. Por otro lado, cuando vemos el relato bíblico, vemos, si no me equivoco, son los hijos de Anac, que también eran de gran envergadura y no dice en ningún momento que fuera el fruto de relaciones sexuales entre demonios y mujeres. También tenemos aquel hombre a quien enfrentó David, un hombre que está descrito como con una grandísima envergadura y tampoco vemos que sea el resultado del sexo entre demonios y mujeres. También yo pienso algo, los demonios hasta hoy trabajan, los demonios hasta hoy operan, los demonios hasta hoy obran en nuestra sociedad. ¿Por qué no siguen teniendo relaciones sexuales con las mujeres? El relato no dice que Dios ya desde ese día se lo impidió. Hay muchos porqués que nos llevan a pensar que esa opción, aunque es la sostenida por una gran mayoría de creyentes, no tiene por qué ser la válida. Además de que no es la única ni la que se ha sostenido siempre también históricamente como la única opción posible. Hay una segunda opción. La palabra nefilim, la palabra original, no significa literalmente gigante. Hemos traducido siempre nefilim como gigante, pero la palabra original tiene otros términos. Esa palabra hebrea en el original puede significar otras cosas, como por ejemplo, poderosos, tiranos y caídos. Es decir, puede usarse para referirse a hombres caídos, puede usarse para referirse a hombres muy poderosos y puede usarse para referirse a hombres tiranos y muy malvados. Uno de los pensamientos de estos tres que les comenté también es el hecho de que esos hijos, de que esos nefilim eran hombres de poder, de renombre, como también indica el texto bíblico, hombres malvados, poderosos de la época, que estaban en ese tiempo. Porque incluso si leen bien el relato de Génesis 6, que les invito a leerlo en sus casas, se darán cuenta de que no deja claro que los nefilim sean el resultado de esa unión sexual, sino que incluso se menciona de que esos gigantes, esos hombres, estaban ahí y luego habla de la relación entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, pero si leen con cuidado el texto, parece que estaban ahí independiente de esa relación. Ahora, la tercera postura y que yo sostengo, digo, no significa que tengo 100% la razón, pero yo tengo que decir la postura que yo sostengo y que me da mucha tranquilidad y que no dudo de ella tampoco que pueda ser veraz y tú puedes decir, bueno, también puede ser que no lo sea, ¿cierto? Por eso te presento las tres que hay. Los hijos de Dios es una expresión que, como yo les dije, se refiere también al pueblo de Dios. Es una expresión que en el Nuevo Testamento aparece vinculada también incluso a Adán. Y nosotros tenemos que pensar en algo. Algo importante a la hora de entender la Biblia es el contexto. Yo sé que en cuanto a la postura de que son ángeles caídos, muchos van a otros lugares.
Por ejemplo, muchos aluden también a una expresión de Primera de Pedro, también aluden a una expresión del libro de Judas, pero lean esa expresión en Primera de Pedro, lean esa expresión en el libro de Judas, no afirma nada de tener relaciones sexuales entre demonios y mujeres. Léanlo porque no lo afirma. Incluso mencionan el libro de Enoc y el libro de Enoc parece que sí da detalles. Estamos hablando de un libro apócrifo, hay que tener cuidado. Ahora, el contexto para mí es sumamente importante. Si ustedes miran los capítulos anteriores, han habido dos genealogías que se han ido contando. Por un lado, se ha hablado de la genealogía de Caín y por otro lado, se ha hablado de la genealogía de Adán por la línea de Set. Desde Génesis, nosotros vamos viendo que la historia siempre tiene dos genealogías, dos líneas. Por un lado, se menciona la genealogía de Caín como una generación maldita, enemiga de Dios, rebelde. Y por otro lado, se habla de esa genealogía de Set, de Adán, Set, esa genealogía en la que vemos que hay hombres que dicen que desde ahí empezaron a invocar el nombre del Señor, esa generación que tiene por ahí a un Enoc que anduvo con Dios y Dios se lo llevó, esa generación que por ahí tendrá a un Noé que también anduvo con Dios justo, íntegro. Entonces, hay claramente dos genealogías, hijos de Dios e hijos de los hombres. La genealogía de adoradores y la genealogía de rebeldes que viven de espaldas a Dios. En el contexto, también se ha sostenido mucho a lo largo de la historia que la relación, y ahí no vemos problema porque es hombres que miraron a mujeres por su belleza, es entre los hijos de Dios, la genealogía de Set, de esos adoradores, y las hijas de los hombres, genealogía de Caín, esa generación maldita. Algo que el Señor desde el principio ha dejado claro son los peligros del yugo desigual. Entonces, desde ese momento, el Señor también está mostrando que muchas de las perversiones que se dan en el mundo es fruto del yugo desigual y sus consecuencias. Muchos problemas son fruto de eso. Desde siempre el Señor le ha dicho a los hijos de Dios, a su pueblo, no os mezcléis con sus mujeres, no os mezcléis con sus hijas y viceversa también a las mujeres. No toméis a sus hombres porque van a desviar vuestro corazón. Ahora, ¿qué es lo que atrajo a esa generación de hijos de Dios a esas mujeres? El ojo. Tomaron las que les agradó. Teóricamente, Sansón debería haberse mantenido fiel al Señor, pero le agradó una mujer que no debía y tomó para sí una mujer y tuvo terribles consecuencias. Así que una de las posturas que se sostiene y yo sostengo y en el contexto me da mucha paz y me encaja mucho es que hijos de Dios e hijas de los hombres se refiere a dos genealogías, a dos pueblos. Hijos de Dios, el pueblo de Adán, Set, esa genealogía, hijas de los hombres, descendencia de Caín. Esas son las tres posturas principales. Repito, no veo problema para pelearse por este asunto. No veo motivo para discutir con hermanos en la fe ni decir no podemos caminar juntos si tú no ves a los Nefilim como yo los veo. Pero esas son las tres posturas. La mía es la que sostiene que se trata de dos genealogías mezcladas que no se deberían haber mezclado. ¿Cuál es tu postura? Ponlo en los comentarios, deja un me gusta y comparte este video. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor.